para luego ser presentados en gráficos, independientemente del tipo de estadística que nosotros vayamos a realizar. Ahora sí, ¿cuántas clases de o tipos de estadística habíamos visto la semana pasada? ¿Recuerdan eso? Eran dos. A ver, ¿cuáles eran? Las clases La estadística la descriptiva deductiva Sí, y la eso, muy bien. inferencial Dentro de y eso, la inductiva. No, pero exacto, solo muy dos bien, vimos. mija. Sí, solo esas dos, que son dos nada más. Bueno, aparte de esto quiero seguir. ¿Qué eran las variables? ¿Cuántas clases de variables tenemos? ¿Se acuerdan de esto? ¿Recuerdan? Las, ¿Recuerdan cuántas clases de variables teníamos? 5 variables. No, hay dos clases de variables y dentro de esas dos clases de variables hay subgrupos. A ver, las, ¿qué tan las, frágil tenemos la mente? las cualitativas y las ¿Qué más? cuantitativas. Ya, muy bien. Y De dentro las de cuantitativas, ¿cuántas clases tenemos? las discretas y las continuas. No me adivinen, a ver, recuerden bien. Otra persona que le apoye. Continua y a ver. En las cuantitativas la continua y la discreta, ¿Ya? ¿Qué más? y en las cualitativas la nominal y la ordinal. Ujú. Sí, ¿Qué nos decía de las variables? A ver, ¿qué función hacía la parte ordinal? A ver, ¿qué mide? A ver, ¿qué medía? las ordinales, Sí, mija, las ordinales, quiero que me apoyen. A ver, ¿qué decía que hacían? ¿Bajo qué parámetros? La ordinal seguía Son qué? aquellas que Algo siguen que va una así, orden, un orden. Un siguen una orden. orden. Sí, en orden. Ujú. La nominal, ¿qué pasaba con esta variable nominal? No tienen un orden preestablecido. No Ya, se muy pueden bien. ordenar. Ya. Ahora sí, vamos a hablar sobre las variables discretas. A ver, ¿qué son las variables discretas? Son las que toman ¿Qué eran las valores. variables discretas? La Ya, son aquellas que tienen un número finito de valores. En cambio, la continua son aquellas que tienen un valor infinito de valores. Entonces, no se olviden, ahorita vamos a trabajar y lastimosamente no pudimos trabajar con el material que les había puesto ahí. No enviarle a Cintia que ella les hubiese compartido en el grupo. Y si esto les envío al grupo, ¿puedo? Y pueden descargarse ahorita, sí, listen, chicos. sí, dicen, no hay sí, problema. listen, sí, Ya, en listen. este momento sí, en este momento les comparto. Ya. Catherine Carcelén, no puede ingresar Landa Surifati. Landa Suri. Mm. Listen, hay dos compañeras que escribieron que no pueden ingresar. Landazuri y Ya, Carcelén. Carcelén. ya, Landazuri y Carcelén ya no hay dicen, problema. listen, no puede ingresar. Sí, que ingresen nomás y yo les acepto acá. No puede. ¿Por qué no pueden si estamos conectados? ¿Mm? Ya.
¿Qué pasó? ¿Ya se conectaron? No, ahorita les estoy escribiendo. Ya voy a ver. Espera. Sí, por favor. Ya está en el grupo, ya les puse, descárguese en ese archivo, por favor. No, llega todavía el archivo, Listen. Ya llegó. Ya está. Ya llegó. Ya descárguense porque con ese voy a trabajar ahorita. Es importante que ustedes todos lo descarguen, por favor. Y voy haciéndoles las preguntas y ustedes, si es que pueden, ir anotando en una hojita, porque similar a esto era la tarea que yo les había puesto en la plataforma que ustedes me preguntaban. No sé si recuerden esa parte. ¿Recuerdan esa partecita? No. Entonces, esto nos va a permitir trabajar en eso. Entonces, ¿Ya se descargaron? ya Listen, dice ejercicios de variables estadísticas. Ajá. Entonces vamos a ir, miren, yo les voy a ir preguntando y ustedes me van diciendo si es nominal, ordinal, discreta o continua, ¿sí? Ustedes van a ir decidiendo qué es y yo les voy diciendo si está correcto o les voy diciendo la respuesta que debe ser, ¿sí? ¿Les parece? Ya, vamos. Ordinal. Sí, está en Word el archivo. ¿Ya? ¿Lo tienen a la mano? Pero ya, mi amor, lo que pasa es que soy un poquito intensa. Ay. ¿Ya? ¿Puedo seguir? Sí, gracias. Ya, vamos. El ejemplo está, deporte favorito. ¿A qué tipo de variable nosotros le podemos Nominal. poner? Sería nominal, muy bien. Nominal. Sí, nominal. Muy bien. Ajá. Entonces, ya tenemos una alternativa. Medallas ganadas en una competencia. ¿A qué tipo Ordinal. de variable? Ordinal. Ya. ¿A qué capítulo, estudiante? Número de pantalones de sus amigos. Ordinal. Ordinal. ¿Seguro? Nominal. ¿Seguro? No. No, nominal, nominal. Discreta. Discreta. No adivinemos. Discreta. Acuérdense de las pequeñas pautas que les di. Primer Cierto. apellido. Sí, discreta. El primer apellido. A ver, las que llevan un orden. Primer apellido. ¿A qué tipo de variable le asignamos? Ordinal. Ordinal. Ya, muy bien. Eso de los compañeros del salón. Discreto. Continua. Exacto, es continua. Continuo. Ah, ¿Ah? Continua. Ya, estamos bien hasta ahí, ¿ya? Seguimos. La siguiente dice tamaño de la naranja. Continuo. A ver, pensemos con seguridad.
Continua, Lisen. Sí, mijita, muy bien. Número de hermanos. Discreta. Exacto. Color preferido. Nominales. Muy bien. La estatura. La estatura. Continua. Continuas. Sí, muy bien. La velocidad. También continua. Ajá, muy bien. Número de viajes realizados al extranjero. Discreta. 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 Sí, discreta. Seguir número de teclas de una calculadora de un alumno. Discreta. Igual discreta. ¿Ya? Número de goles en la última temporada o la última jornada. Discreta. 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 Ujú, muy bien. ¿Ya? Partido político. Nominales. Ujú, Ordinales. muy bien. No es ordinales, Nominal. dicen. Nominal. Sí, es nominal. Nominal, ya. Seguimos con la siguiente. La siguiente. ¿Qué dice? A ver, ustedes que me dé la lectura. La comida favorita. Comida nuestra favorita. ¿Qué es? Nominal. Ordinal. ¿Qué Nominal. viene de la comida? Sí, nominal. Nominal. Ah, sí, muy bien, que nos gustaría. También nominal. Ordinal. No, la nominal. A ver. Nominal. Nominal. No. ¿Qué te gusta nominal? Ah, muy bien. Ya, ahora sí, les voy a hacer al azar y ustedes me van a decir el número de acciones vendidas. ¿Qué viene a ser un número de acciones vendidas? Discreta. 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 Ya. La temperatura registrada cada hora en una observación. Continua. Continuas. Continua. Continuas, continuas. Sí, muy bien. Ya. Seguimos. El periodo de duración de un automóvil. Continua. Ujú. Mm. Sí, El continuas. diámetro Continua. de las ruedas. Sí, Discreta. de varios coches o autos. Continua igual. No. Discreta. Continua. Continua. Está. ¿El Número de diámetro no es hijos. discreta? No, No es continua. continua. El número de hijos de 50 familias. Discreta. Esa sí es discreta. Ajá, muy bien. El censo anual. ¿Qué viene a ser? ¿El qué? A ver, El censo anual de los ecuatorianos, que a veces lo hacemos cada Discreta. 10 También años. es discreta. No. Discreta, Ya, Lisen. discreta, sí, sí, estamos bien. Ya. Seguimos. La nacionalidad de una persona. ¿Qué viene a ser? Nominales. Ya. Seguimos. El número de litros de agua contenidos en un depósito. Discretas. Discreta. Discreta. Continua. 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 ¿Por qué continua? Porque toma cualquier valor dentro. Porque Ujú. Porque en el depósito nosotros no sabemos el diámetro que tiene. entonces va dentro de un intervalo. Claro. Por eso es continua. Si yo dijera el diámetro, ¿verdad?
que veamos litros que entra, ahí sí, porque tengo un valor establecido. Ya ¿Claro le esto? hice. Sí, El número de libros en un estante de una librería. esa sí es discreta, creo. ¿No? No, o No, es continua. Exacto, muy bien. continua. No, discreta, estás una bien. Ah, sí, está bien Porque discreta, porque trata de valores Sí, enteros, porque nos está exacto, especificando que está en un o sea, en librero. un librero. Ya, la suma de puntos tenidos en el lanzamiento de un par de dados. Lanzamos los dados al azar, caen los números. ¿Qué viene a ser esto? Sabemos Discreta. que los dados tienen, cada dado tiene una numeración, entonces, ¿Sería ¿qué continua? significa? Verán que estoy hablando de dos dados, porque al hablar de par son dos. No. ¿Para qué continuas. tipo de- Con, Porque sabemos exactamente cada lado del dado cuánto tenemos. Y al lanzar los tres puede caer el uno en Mm, 4, el otro entonces, podemos tener el valor real. ¿Estamos claros? Listen, no se le escucha, o yo no le escucho, está entrecortado. A ver, ¿qué está hay interferencia? ¿Ahí me Sí, escuchan? No, ahí sí se le escucha, le ahí dicen. sí. Es que tuve que correrme de la sala, mis nietos no me dejan trabajar. Ah. Ya, la profesión de una persona, ¿qué es? Nominal. La profesión de una nominales, Ajá. El área de las baldosas de un edificio. continuas, No, Ajá. discreta. Ah, sí, continúa. Continúa. Seguimos. El peso de 5 amigos. Continua. continuas, Continua. ¿Seguro? ¿Seguro? sí, Eso es. A ver. sí, Discreta. Listen. No, Exacto, es continuas, De 5 discreta. minutos. A ver, ¿por qué? De amigos. Discreta. Porque así sí, nos discreta. está diciendo, sí, Discreta, sí, sí, dicen. sí, porque nos está Porque dando está el diciendo el peso de 5. valor, Claro, y el peso de 5 Ya nos amigos, nos está está dando el dando. número de los amigos. ajá, exacto, eso es lo que deben tomar en Dicen, y si fuera consideración. el peso de mis amigos, el peso de Ahí, amigos, amigos, ahí sí ya va continua, pero ya mientras listo. tanto acá es discreta. El color Eso de hay un ojos poco de de, 10 amigos. también, Es discreta, discreta igual. Ajá. El número de mascotas, 3 amigos. discreta, Discreta. Ujú. Continuamos. Lugar que ocupa 10 amigos en la cola del cine. discreta, Discreta igual. Está dando ¿Seguro? valores. Continua. Continua. Es continua porque 10 amigos, sí, continua, Con- continua, continua, porque va primero, segundo, tercero, no están en el mismo lugar. ¿No será ordinal? están en la cola del cine. Características. ¿No será No, ordinal? ¿Seguras y Es seguros? ordinal porque no tiene un establecido. Digo yo, ¿no? Exacto, muy bien. Porque entonces sí son tarda en recorrer 1 kilómetro. Ordinales. Por ahí ya estaba no, Cintia ya en la boca. continuas, Exacto. El primer apellido de los habitantes de un pueblo. esa es discreta. No, ¿No es discreta? Porque no, estamos hablando de un pueblo. no. Pero dice el primer Pero apellido. te doy Muchos. de los Continua. habitantes, Número, nominal, porque debemos seguir un orden. Mm, La plusvalía de un terreno
terreno en la ciudad de Ibarra? ¿Discreta o nominal? No, nominal no es. Ordinal. ¿Discreta o No, ordinal? Ordinal. Nominal. No, Ordinal, dicen. ¿No es ordinal? Continua. sí, Continua. ¿Y por qué continua, dicen? porque estoy Porque hablando del precio. Mira, Continua. no todos los terrenos tienen, al hablar de Vale lo plusvalía, mismo. es el valor que le asigna. Entonces, tienen el mismo valor. Suponte un terreno de 400 metros no va a tener el mismo valor que tiene un terreno de 1000 metros. Entonces, la plusvalía es diferente, es en función a los metros, a la extensión del terreno. A eso me estoy refiriendo. Por eso no puedo tener un orden establecido. Entonces son continuas. Ajá. ¿Ya? Hemos hecho un ejercicio ahorita de lo que son las variables. Vamos a seguir con las diapositivas que nosotros tenemos en la plataforma, que ustedes también lo tenían, hemos venido viendo, que lo habíamos, ya lo hemos visto las variables, hemos hecho de hoy ejercicios. También vamos a continuar con lo que es la parte, aunque esto lo estaba pensando dejarles para que ustedes lo hagan. No sé si será posible el siguiente tema que tenemos, a ver, ¿dónde está este tema? Ay, se me colgó. ¿Alguien está en sus diapositivas? Yo estoy tratando de entrar, pero igual no se entra. No, está un poquito lento el internet. Sí, es que es demasiado lento. Sí, Yo estoy lista en las Sí, es diapositivas. que lo que pasa es que creo que ya. A ver, tú estás en las diapositivas. Ya. Entonces vamos a seguir, miren. El otro tema, si ustedes Sí, pueden, las personas ya tienen a la mano de esto, vamos a seguir trabajando. Me habla de los niveles de medición. ¿Para qué me pueden servir estos niveles de medición? ¿Quién me puede aportar? No importa, como les dije la vez anterior, que nos equivoquemos. Lo importante es que estas clases sean más interactivas y ustedes también participen. ¿Qué les viene a la mente? A ver, ¿qué es un nivel de medición? A ver. llegar a saber un orden. Dicen, puede repetir. Ya. Les preguntaba que para ustedes, ¿qué es el nivel de medición? Nivel de medición. En la diapositiva, las escalas de medición, sucesos de medidas que permiten organizar un orden Representa jerárquico. una... A ver, le escucho, que presenta una qué. A ver. Bueno, que va a un orden jerárquico. Aquí iría Presenta primero, una jerarquía segundo. de presión dentro de la cual una variable... Exacto, muy bien. Entonces, eso Es les como decía, saber aquí una va escala. la parte. Una escala. Exacto, es una escala. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente, ¿no es cierto? Esta escala de medición sí la podemos clasificar de acuerdo a las características de las variables. Aquí podemos poner en escalas, por ejemplo, las nominales y las ordinales. Estas me permiten lo que son también los intervalos o las relaciones. Esto me permite sacar escalas de medición. Entonces, estas variables, en cambio, también las puedo clasificar para llegar a la jerarquía, al orden que ustedes me estaban diciendo. Entonces, es importante que aquí también debemos aplicar las variables estadísticas. Dentro de lo que son el nivel de escala de medición, también podemos aquí hablar que hay un nivel de escala
que representa una jerarquía, una posición dentro de la cual las variables pueden evaluarse en función de qué, en función de las características que rige la escala. Por ejemplo, si hablo de una competencia en donde hay 1000 participantes, se me ocurre el Quito Últimas Noticias, se inscriben más de 1000 participantes, pero ¿cómo puedo llegar a una medición? ¿Con qué tipo de escala? Pues ustedes saben que hay categorías y por cada categoría se les va ubicando en el orden jerárquico de llegada. Más o ¿Por menos se los edades? ¿Por ubica llegada? por llegada, por el tiempo. Por ejemplo, una persona que hace 1 hora y es el primero en llegar, entonces el orden jerárquico sería la persona que llegó primero, después el segundo, y lo podemos contabilizar máximo hasta el 10º, porque los demás ya no puedo sacar muchas estadísticas, ¿sí? Por eso es de cada 10. Por eso se toma cada 10, sí. Estos niveles se los puede clasificar de acuerdo a la estadística descriptiva. ¿Para qué? Que me permite realizar pruebas. ¿Para qué son estas pruebas? Son pruebas significativas, en donde nosotros podemos evaluar las variables, se pueden clasificar de acuerdo a su nivel de medida. Por ejemplo, nominal, también conocida como categoría, o discreta. La ordinal, la de intervalos y la de razón. Estas son las que vamos a seguir hablando posteriormente. Si hablo del nivel de escala nominal, esta escala nominal tenemos que clasificarlo, va de acuerdo a la ubicación del estudio de las categorías que nosotros vayamos realizando, de acuerdo a las características, de acuerdo a los nombres, a la aplicación que nosotros le demos a la escala nominal. Por ejemplo, para el caso de la variable donde voy a medir el sexo, sabemos que tenemos 2 tipos de sexo, femenino y masculino. En una encuesta, lo primero que tenemos que poner es la parte del sexo, saber qué sexo tenemos. Claro que ahora tenemos la otra clasificación también, pero dentro de lo legal y lo absoluto es masculino o femenino, ¿sí? Entonces nosotros debemos cuantificar esto de acuerdo a un orden. Por ejemplo, también aquí iría la parte de las, a ver, un ejemplo claro, aparte de femenino. Ya, aquí iría el color también de ojos. ¿Qué color? No, la parte de cómo uno se considera bajo, qué color de piel tenemos. Negros, mestizos, la parte. Exacto, blancos, afrodescendientes. Entonces aquí también tengo un orden, hay una escala, un orden en el que yo debo clasificar a las personas que les voy realizando en las encuestas. Luego tenemos la escala ordinal. Esta escala ordinal tiene algo muy importante, tiene categoría de datos que se las clasifica o se ordenan de acuerdo con la característica, característica específica que posee cada uno de ellos, en la magnitud en la que se les debe ir ubicando. Por ejemplo, en una empresa siempre por lo general tenemos que ir ubicándoles, por ejemplo, el presidente, que es la parte jerárquica. ¿Qué le pondríamos? Primerito, ¿no es cierto? En un organigrama. No sé si ustedes se les pone en la mente un organigrama funcional. ¿Sí han visto muchos de ustedes los organigramas funcionales? No, o no me doy cuenta. Jerarquías. Sí, las jerarquías, exacto. En los organigramas de funciones en las empresas se les ubica de acuerdo a la jerarquía que tiene cada integrante de la empresa. Por ejemplo, el presidente sería el primero en ir en la parte de la jerarquía, luego iría el vicepresidente, iría el director general, porque los que tienen peso es presidente y vicepresidente dentro de lo que son la toma de decisiones de una empresa, o los socios, ¿no? Que dentro de todo el grupo de socios salen los representantes como es el presidente y vicepresidente.
tenemos el director general, el gerente de áreas, ya le voy por la parte de acá abajo, ubicando al gerente de áreas, el el subgerente, el jefe de sección, aquí tendríamos sección A, B y C, y tenemos la intensidad, la parte de la parte operativa donde estamos los obreros. Entonces, es de ir ubicando de acuerdo a la jerarquía. Por ejemplo, cuando los niños se ubican para el minuto cívico, ¿qué hacen las profesoras? ¿Cómo Del niño ubican a más los pequeño niños? al más alto. Exacto. O puede ser viceversa para salir en los desfiles, en las, ¿cómo se llaman estos? Claro, En en los los bloques. desfiles, Ahí, ¿cómo sí, ubicamos? Los altos de los primeros y los más pequeños. altos para los pequeños. Sí, Exacto. Entonces podemos hacer de las dos maneras, de pequeños a grandes o de grandes a pequeños, ¿sí? sí. Seguimos. Así, forma ordinal sería Escala de intervalos. indiferente. Sí. ¿Sí? ¿Qué nos dice? A ver, ¿De acuerdo? sí, ¿qué me dice esta escala de intervalo? A ver, ¿quién me ayuda? Dice, las escalas de intervalos o cardinales son más refinadas, puesto que además del orden o jerarquía entre categorías, las etiquetas o números consecutivos establecen intervalos iguales en la medición. Ya. Las ¿Para qué me distintas... sirve? Ya. Siga, Aquí, licencia. ¿para qué me sirve sacar un intervalo? Los intervalos, cuando la serie de las investigaciones que yo voy a hacer al momento de tabular los datos, ustedes por lo general saben que cuando nosotros hacemos las encuestas, aplicamos 500 encuestas indistintamente, ¿no es cierto? Pero para poderlas tabular y presentar en un diagrama de barras, en un pastel, nosotros, ¿cómo los agrupamos? Los agrupamos en intervalos. Puede ser en intervalos de 5, intervalos de 10 o intervalos de 2, donde los vamos a ir sacando de 2 a 4, ¿cuántos intervalos tengo? Y así los puedo ir sacando, o intervalos de 5 a 10, de 10 a 15. Entonces estoy formando intervalos para que a la par de hacer la representación gráfica sea más ágil y yo lo pueda hacer, porque si le pongo en el orden que tengo en al momento de hacer mi representación gráfica, no voy a poderlo hacer porque va a salir muy grande. Entonces, para hacer más pequeño, más moldeable y poderlo presentar en esto, puedo utilizar lo que son los intervalos. Tenemos el otro. ¿Qué nos dice la otra escala? A ver. La escala de proporción o de rango. rango. Estas escalas tienen... Escala de proporción o rango. Estas escalas tienen las propiedades de las ordinales de intervalo, pero además el cero es real, es absoluto, no es arbitrario. Es decir, el cero representa la ausencia de la característica en cuestión. En consecuencia, los números pueden combinarse como proporciones y nos permite indicar cuántas veces es más grande un objetivo que otro. Además, es señalar la cantidad que difieren. Y aquí debemos tomar en cuenta lo más esencial. Debemos tomar en consideración el peso, ¿qué más? La longitud, la masa que debemos tomar en consideración. Por eso en el ejemplo que está aquí, les he puesto, si Carlos mide 1.52 metros de altura y Rodrigo mide 1.27 metros, ¿cuál es la diferencia que tenemos entre el uno y el otro? Que Rodrigo es un enanito. Ya. Y que Carlos es más alto. Claro, es más Sí. alto que Rodrigo, ¿no es cierto? Y así pasa porque vemos personas que medimos 1.55 y hay personas que miden 1.70, entonces ahí quedamos cortos, ¿no? Claro, yo quedo en el rango de 1.71. Yo quedo en los enanos porque mido eso, 1.55. Entonces, miren Pero la esa gran es una diferencia, estatura ¿sí? normal. ¿Será? Yo me siento enana, pero bueno.
No, pero Vamos, 1.27 sí es como edad de un niño. claro. Ya, seguimos. Esto en cuanto a las escalas. Seguimos con lo que son las técnicas de recolección. No sé si ustedes ya están viendo con mis compañeros en lo que es metodología de la investigación, por eso es que yo aquí, en este tema, yo no voy a profundizar mucho porque estaría cruzando con los temas de metodología de la investigación, lo voy a hacer lo más corto posible, ¿sí? El Profe, método, ¿me puede volver a explicar la de intervalos? ¿cuál? La de intervalos, ¿cuál? La escala de La intervalos, primera, ¿puede volver a explicar? ya. La escala de intervalos, yo le decía que para utilizar este método de escalas de intervalos, para nosotros poderlo graficar o presentar la información de las encuestas que hemos hecho. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo que nos piden, nosotros somos una empresa encuestadora, nos piden realizar una encuesta sobre la parte de aceptación de los candidatos, de los posibles candidatos a presidentes de la República del Ecuador. Tenemos, pongamos que tenemos algunos candidatos, diferentes partidos, y dentro de esos partidos, para representarlos, voy a tener que me dicen sí, no, y a veces me pueden dar groserías, ¿no es cierto? Pero para poder agrupar y poderlo presentar, yo puedo trabajar en intervalos. Pueden ser en intervalos de 5, intervalos de 10, entre más extenso sea el rango, es más corta la presentación en la parte de de la representación gráfica que nosotros debemos hacerlo. ¿Sí? ¿Estuvo claro, mija? ¿Satisfice tu interrogante? Ya, gracias, profe. Ok. Ahora sí les decía que vamos a hablar sobre las técnicas. ¿Qué son las técnicas de recolección de datos? Miren, las técnicas de recolección de datos nos permiten realizar investigaciones, eh, sean estos investigaciones de campo, bibliográficas, obviamente, y a la par, ¿no? Una vez que yo tenga sacada la información y sabiendo qué técnica voy a utilizar y la información que yo quiero analizarla al final, debo apoyarme 100% en las técnicas de recolección. Estas técnicas de recolección a mí me permiten utilizar diferentes, por ejemplo, hablemos de las fuentes de datos. Aquí tenemos fuentes primarias y fuentes secundarias. Si hablo de las secundarias, esta parte es la recolección, eh, puede ser basada en lo que es la parte de fichas, a base de revistas, de libros o la misma información que nosotros podemos encontrar en los libros. Obviamente, por ejemplo, aquí lo podemos hacer para lo que es una tesis. Podemos utilizar las fichas secundarias, que son, eh, que son tesis que puedo utilizar, tesis de otras personas que han hecho de otras universidades y sacar, extraer lo más importante que me permita a mí seguir avanzando en lo que es mi recopilación para mi tesis. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy haciendo la tesis de lo que es la parte de control interno, auditoría de control interno de una cooperativa. Entonces, yo me estoy basando en una tesis de la Universidad de México en donde me da un pequeño manual, pero yo tengo que adaptarlo a la necesidad, a la realidad de nuestro país, porque México y Ecuador no es la misma realidad económica, el tamaño de las organizaciones también no es igual, ni el capital en giro que maneja cada empresa no es igual. Entonces, sí, me puedo apoyar ahí. Solamente puedo sacar, utilizando fichas, las partes más importantes y esas utilizarla para mi propio beneficio en mi tesis. Sí está clara lo que son las fuentes secundarias. ¿Sí me entendieron, por favor? Listen, ¿puede ¿Están allí? repetir, por favor? Ya, les decía que las fuentes secundarias, obviamente,
no son directamente de libros que yo puedo sacar de, por ejemplo, reportes de revistas, puedo utilizar otras tesis, puedo sacar en el internet, hay algunos autores que presentan investigaciones sobre diferentes temas. Entonces, yo les ponía el caso de mi tesis que estoy haciendo, es auditoría de control interno de la parte administrativa de una cooperativa. Entonces, sí me puedo apoyar en otro tipo de investigación y solo utilizar la parte importante, por ejemplo, diga usted solamente de un concepto, es una fuente secundaria, no es una fuente primaria. Entonces, sí puedo hacer la utilización de esto. Y en el ejemplo que les he puesto aquí, puede ser el papel o en formas electrónicas de revistas especializadas, tesis, puedo utilizar incluso hasta los censos para medir lo que son. Por ejemplo, los censos me puede ayudar qué población activa tenemos, que estamos activos, que tenemos trabajo y cuántos estamos inactivos. Entonces, yo puedo utilizar este tipo de información con fuentes secundarias que me permiten ayudar en el proceso del desarrollo de una tesis o de cualquier investigación que ustedes quieran efectuar. ¿Está claro, Misa? Listen, o sea, por ejemplo, Te ¿no? escucho. ¿Cómo le digo? Puede ser una investigación, medir la contaminación en el río Chota. Esa Ya. investigación ya Tú hay, puedes pero ahora apoyarte. yo quiero medir la contaminación en el río Ambi. Puedes apoyarte Utilizaría en esa casi, investigación, sí, o sea, puedes utilizar, de ahí se me ocurre el nivel de contaminación que tiene esto, o a cuántas puedes utilizar la profundidad, el diámetro, no sé qué nomás podrá tener este escrito. Por ejemplo, hagámosle con claro, algo o sea, real. me voy al que puedo utilizar las bases de este ejemplo de la contaminación del río Chota, puedo utilizar algunas bases de esa para complementar mi investigación. Exacto. Eso es. Ahí sí estamos claros. Ya, le dicen gracias. Ya. Tenemos también dentro de los métodos y técnicas de recolección de datos, tenemos los métodos directos. Estos métodos directos nos ayudan primeramente a registrar personalmente los valores, las características. Aquí un ejemplo podría ser el registro de tiempo, la demora, puede ser un médico durante una consulta, el tiempo que se demora en realizar la consulta. Por ejemplo, el tiempo que el asistente de crédito utiliza para atender a un cliente para dar información por un crédito. Podemos medirlo desde el momento que llega el cliente, donde el asistente, podemos medir qué tiempo él se demora en explicar los requisitos, las garantías que necesita, incluso el tiempo que él se demora en verificar en el buró de crédito que si este cliente no tiene problemas. Entonces, puedo medir tiempos. Incluso si yo voy a ¿El hacer una intervalo? tesis o voy a hacer... No, aquí no entra intervalo, es el tiempo que yo me demoro. El tiempo yo me demoro en atender a una persona o el tiempo que yo me demoro, el posible tiempo que me voy a demorar en realizar una tesis, en realizar una investigación. Una buena investigación se la puede hacer de 30 a 3 meses y 6 meses y un plazo máximo de 1 año. Ese es el tiempo. Por ejemplo, si usted, a ver, te escucho. Ahí ya me confundí, Listen. Dime. O sea, por decirle, yo digo, voy a hacer mi investigación en un intervalo de tiempo de 2 meses. Ya. Tú estás poniendo el tiempo, tú mismo te fijas el tiempo. O sea, tú te fijas el tiempo. En el del asesor de créditos, tú sí lo puedes medir. A ver. Pero lo mismo pasa, un asesor de crédito puede llegar, por decirle, en una consulta, usted va, consulta, dice usted si es apto, necesita tales requisitos. Entonces, tiene un poquito más de duración con otro que dice, no, usted no es apto, y se va. Claro, esa No es la es, medición. o sea, tú sabes que hoy en día... A ver, te escucho. No, licenciada.
No, termina tu idea, porque yo fui la malcriada que te interrumpí. O sea, dicen, o sea, yo me iba a que entre uno que se demora 20 minutos y el otro que se demora 30 minutos, hay un intervalo de tiempo de 10 minutos. No tanto, mira, porque hasta el entrarse al buró, verificar el buró de crédito, hasta que se cargue y todo eso no son 10 minutos, se le va siquiera unos 15 a 20 minutos. O sea, yo hago referencia tú no al tiempo real, sino que hago referencia a tiempos nomás, por decirle. Claro que se demora unos Hipotéticamente. 40 minutos siquiera en todos los papeles. En ver si está en Claro, la hasta central y indicarles. todo eso. Ajá. Ustedes saben que hoy en día no, si no te mide la central de riesgos, no te dan nada de crédito, ¿no es cierto? Sí. Ya. Quisiera que para la próxima clase les voy a preparar un foro sobre lo que es la parte de las técnicas. Para este foro yo les voy a enviar un documento. En este documento, por favor, quiero que lo lean y en base a este documento ustedes desarrollen una actividad que quiero ponerles. Cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes pueden utilizar el sistema de WhatsApp que tenemos. Chicos, en honor al tiempo, tenemos ya 1 hora ya trabajando. Un gusto y un placer seguir trabajando con ustedes. Nos Le vemos hice la una próxima pregunta. reunión. Dime, Hasta ahora, la única tarea Cintia. que nosotros tenemos fue de leer las diapositivas. No tenemos tareas subidas a la plataforma. Ya mejor, entonces ya les voy a subir el foro y luego les subo la otra tarea. ¿Les parece? Ya le hice una cosita más. El ¿Están de acuerdo? video de la semana pasada me Dime. envió, pero no se pudo abrir, Ya. necesito un permiso suyo. Le dicen, ¿por qué no le sube como los demás licenciados a la plataforma? Así todos podemos estar pendientes.